muchas gracias. Ahí me avisan si está bien el micrófono porque suelo atender la voz para arriba, así que solo un comentario. Qué poderosa que es la música, ¿no? Y ahí voy a agregar, y tiene que ver por ahí con lo que voy a charlar ahora rápidamente, así tratamos de cumplir con el tiempo, con el juego, ¿no? Con permitirse ese lugar de juego. Gracias a la Municipalidad por la invitación. Vine desde Buenos Aires, como me delata el acento. Y les voy a contar un poquito de Matific, y no tanto de Matific, porque no les quiero contar de la organización y del producto, sino de algunas experiencias, ¿no? Y me voy a retrotraer un poco a lo que hablamos acá de la pandemia, ¿no? Del estado en el que nos agarró la pandemia, no solo Argentina, sino América Latina, con falta de dispositivos, de conectividad, pero sobre todo de competencias y habilidades digitales. Y cómo se vio en Argentina, pero también en toda América Latina, y voy a citar un estudio esta vez de UNESCO, cómo en los últimos años se ha ido perdiendo conocimiento. Los resultados que tenemos en lengua, en matemáticas y en ciencias sociales han ido bajando, ¿no? Y en eso nos agarra la pandemia. Y más allá de que hubo una continuidad pedagógica y un esfuerzo enorme de las escuelas, de las familias y de los docentes sobre todo, ¿no? Que sabemos que han contestado WhatsApp a cualquier hora, en las familias, en las casas se han prestado el WhatsApp entre varios hermanos, compartido con los padres. Así todo, bueno, hubo un efecto que se ve en el aprendizaje de los niños y las niñas. Y además quedó de relieve, o quedó a la vista de todos, la famosa brecha digital, que no es solo una brecha de conectividad o de dispositivos, sino de competencias. Y si vamos al tema de matemática, que es donde me quiero centrar yo, bueno, creo que esto se ve todavía más, pensando en que la matemática es una de las disciplinas a veces que más miedo, rechazo o distancia genera en los estudiantes. Entonces, a veces partimos de un escalón anterior y decimos, qué interesante ver ejemplos como el de José Tillard, ¿no? Un ingeniero de la NASA, pero ¿qué hacemos nosotros o cómo hacemos que más chicos se interesen en ese tipo de carreras o de posibilidades o de vocaciones si no les interesa la matemática, y que muchas veces es un limitante, ¿no? Bueno, yo les voy a contar de Matific, que Matific es una plataforma para el aprendizaje de matemáticas que va de los 4 a los 12 años, que tiene como distintivo la gamificación, es decir, la experiencia de juego y por medio de juego el aprendizaje, y donde se pone al estudiante como protagonista, como vamos a ver ahora en un ratito. ¿Qué es lo que tenemos de distintivo? La posibilidad de tener más de 2.000 actividades gamificadas o episodios, de poder alinear estas actividades a la currícula o a los planes de estudio, ¿sí? El uso de la gamificación, pero además de que cada estudiante pueda seguir su propio ritmo de aprendizaje, de que las actividades sean personalizadas, de que no sea igual para todos, sino de poder adaptar. Recursos para docentes, desde planes de clase como talleres de formación. Informes, todo lo que hacen los estudiantes en la plataforma puede registrarse, ya sea que se trabaje en grupo, que sea el total de la clase o un estudiante, y la posibilidad de utilizar cualquier tipo de dispositivo y de trabajar offline. Pero bueno, esto yo les estoy contando de Matific, que es quizás lo interesante, lo innovador o la experiencia a compartir, ¿no? ¿Qué claves identificamos nosotros a la hora de implementar? Digo, más allá de que es un buen producto, hoy hablo de Matific, pero podríamos hablar de cualquier otra plataforma. Bueno, los desafíos que nos encontramos, que no son nuevos, ¿no?, por la pandemia, pero que por ahí quedaron nuevamente sobre la mesa. Es el tema de la nivelación, de la heterogeneidad, de correr para dictar los contenidos, de descubrir si tengo datos o no y cómo los utilizo para tomar decisiones, ¿no? Cómo mantener, después de 2 años de pandemia, de las burbujas, etcétera, el compromiso de los estudiantes cuando están adentro del aula, ¿no? Volvemos otra vez a tenerlos sentados. ¿Qué hacemos? ¿Los tenemos 2 horas en clase magistral? Bueno, lo primero que pensamos en Matific es cómo hacemos que el estudiante sea realmente un protagonista. Y ahí lo que pensamos es, bueno, la experiencia, eso que está tan de moda, ¿no? Ahora el diseño UX, bueno, que realmente sea una experiencia distinta para el estudiante. Y lanzamos una nueva plataforma que tiene una idea de storytelling detrás. Hay una historia, es un universo a descubrir, donde los estudiantes tienen juegos gamificados, es una experiencia inmersiva, pero además donde ellos van jugando y aprendiendo. Tienen un avatar,
tienen un sistema de recompensas. Entonces, todo lo que hace alimenta esa conexión con la plataforma y les da ganas de aprender porque están jugando, ¿sí? Y además, esto que mencionaban antes de, bueno, además de aprender matemática, ¿no? De las habilidades matemáticas, el estar en contacto con una plataforma, ¿qué otras habilidades se pueden trabajar desde allí que sirvan no solo para la disciplina, sino para la vida, como la creatividad, la resolución de problemas, la idea de la autoconfianza, porque la gamificación y los videojuegos muchas veces generan esa autoconfianza en los estudiantes, sentir que ningún desafío es inalcanzable para ellos y eso les va dando confianza en otros aspectos de la vida, ¿no? Y acá a mí me gusta compartir esto porque la primera foto es del hijo de una amiga, de Manu, que todos los sábados a la noche mira una película y él puede elegir. Y hace poco mi amiga me escribe y me dice, ¿sabes qué? Le pregunté a Manu el sábado de la noche si quería ver una película o jugar Matific. Y me dijo que quería jugar Matific. Después me pidió la película, pero decidió jugar Matific, es decir, jugar ejercicios de matemáticas en lugar de por ahí ver una de sus películas preferidas. Y lo interesante de usar el juego a la hora de aprender cualquier disciplina es que ayudamos a reducir la ansiedad, porque el estudiante está jugando, no está teniendo una prueba, ¿no? Se está divirtiendo y aprende. Y le generamos confianza, ¿sí? Despertamos la curiosidad y aprenden haciendo. Esta idea tan de moda también que es el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Bueno, con situaciones cotidianas del día a día de estas actividades, ellos aprenden fracciones cortando una pizza y eligiendo qué topping le pueden poner a esa pizza, ¿no? Como un ejemplo. Pero ¿qué fue lo otro que nos dimos cuenta en la pandemia y tratamos de mejorar? Nosotros tenemos que ser un aliado para los docentes. ¿Y cómo somos aliados? Escuchándolos. Nuestro equipo de soporte y de producto está todo el tiempo hablando con docentes y preguntándoles qué necesitan, qué cosas hay que resolver, ¿no? Entonces, y voy a lo que compartían antes, que no podría estar más alineada. Bueno, ¿cuál es el punto de partida? Tuvimos 2 años de pandemia. ¿Qué saben los chicos? ¿Qué no saben? Bueno, por ahí podemos sumar una evaluación de diagnóstico, pero no le digamos a los chicos que es una evaluación de diagnóstico. Les ponemos que es un certificado de piloto y que para poder pilotear su experiencia con su nave en Matific tienen que hacer esa evaluación. Entonces, de esa forma, ellos juegan, resuelven ejercicios, pero el docente puede ver qué aprendizajes conocen y cuáles no, ¿sí? Lo mismo tratar de darles planes de clase, o poder tener herramientas donde para el docente que no tiene tiempo pueda asignarle automáticamente las actividades, la plataforma en base a la currícula y ellos ir viendo cómo resuelven los estudiantes y trabajar en base a lo que van viendo de cada estudiante, ¿no? Y ahí les traigo un ejemplo muy interesante de un proyecto que tuvimos en Panamá hace poco con aliados, donde trabajamos con esta idea de evaluación de diagnóstico con 3.º y 6.º grado, con 18 escuelas privadas, donde hicimos un recorrido común para todos los estudiantes, pusimos contenidos que deberían conocer de esos grados y nos dimos cuenta qué podían resolver, qué no, qué temas estaban atrasados después de 2 años de pandemia y eso dio la pauta desde dónde arrancar, ¿no? Y qué trabajar con cada uno, porque esto cambiaba de escuela a escuela o dentro de una misma clase, también cambiaba qué tema manejaba un estudiante y qué tema manejaba otro. Pero si yo evalúo, si yo pregunto, si yo miro, sé dónde poner el énfasis y cómo trabajar y en base a ahí armar la planificación. Fue una experiencia súper interesante y además los chicos jugando no se sintieron evaluados y después le pedían a los docentes más tiempo de Matific para jugar. Pero por último, traerles esto de qué otro actor fue clave en la pandemia y volvió a tener una centralidad, las familias, ¿no? Porque la continuidad fue desde la casa. Entonces, ¿cómo incluir en este aprendizaje, ¿no? en el proceso de enseñanza a las familias y darles un rol activo? Bueno, dándoles una herramienta que los chicos puedan usar en su casa, que sea segura, ¿no? Porque sabemos que muchas veces las familias cuando hay que preparar cosas, hacer cosas, bueno, ponemos el celular, la televisión, algo que entretenga, pero quizás ese espacio de pantalla puede ser un espacio de pantalla de calidad o un espacio cuidado, donde no hay riesgos de que esos estudiantes sean contactados por una persona o vean un video que no sea apropiado, ¿no? Y lo otro es también que ellos puedan monitorear y ver qué van haciendo esos mismos estudiantes. Y ahí
Les quería contar dos experiencias, y si quieren con esto ya termino para cumplir con los tiempos, que son la experiencia de la Municipalidad de Olavarría, que se sumaron a las Olimpiadas de Matemática y trabajaron en las escuelas, pero también habilitaron un espacio de trabajo desde la casa. Y la experiencia de Vicente López, donde estuvimos implementando durante varios años con los jardines de infantes y con la escuela primaria, y donde por ahí muchas veces dentro de la institución uno no tiene un dispositivo para cada estudiante, pero puede trabajar en grupo y puede haber un ida y vuelta con el docente, pero por ahí en la casa sí hay un dispositivo. Entonces, que lo que se trabaje en la casa sea complementario de lo que se trabaja en la escuela. Y para cerrar ahora sí les traigo un ejemplo de afuera que es de la Municipalidad del Callao, donde hicimos un proyecto durante la pandemia que participaron 62 escuelas, más de 7.000 estudiantes, capacitamos a docentes y dimos la posibilidad de trabajar de forma gratuita con Matific. Y lo que descubrimos es que hubo una mejora a la hora de jugar y de utilizar Matific en el 22% de los estudiantes, ¿sí? Una mejora del 22%, pero cuando íbamos a los sectores o a ese porcentaje de la clase que más dificultades tenía, la mejora en los contenidos subió al 48%, es decir, que con las actividades adecuadas y cuando es interesante, se logra que los chicos que por ahí más les cuesta tengan buenos resultados. Y lo otro interesante es que uno pensaría, bueno, lo que trabajó el docente, lo que se trabajó en casa, pero también hubo mucho trabajo autónomo de los estudiantes que elegían entrar a algunos sectores de la plataforma más autogestionados y elegían jugar por su cuenta. No solo lo que daba el docente, no solo lo que era tarea para la casa, sino también ellos jugar en estos espacios de la plataforma. Y lo que se veía ahí también es que los días donde había mejores resultados a veces, o donde había más participación, por ahí no eran los días de clase, por ahí en los días de clase se explicaban los temas, pero los estudiantes los fines de semana jugaban y tenían buenos resultados y seguían aprendiendo. Entonces, si se trabaja sobre la motivación, si es atractivo, se puede aprender incluso en espacios que no son los que uno pensaría como centrales o donde estaría apuntando, ¿no? Y dejar la parte clave del docente de explicar, de tener un ida y vuelta, de guiar para los días que hay clase, ¿verdad? Y por último, la posibilidad de ver la mejora de este tipo de herramientas como Matific, pero hay un montón de otras, donde uno puede registrar e ir viendo cada paso del estudiante y cómo en algunos ejes de la currícula que son dejados de lado como geometría, ver si es un eje que cuesta mucho, cuánto aprenden los chicos, cómo mejora y de ahí en más seguir planificando y trabajando. Pero bueno, para ser respetuosa de los tiempos, hasta ahí, muchas gracias y nada.